la palabra dice que 7 veces va a caer el justo, pero se vuelve a levantar. Y esto es una realidad. Y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado en nuestro caminar con Cristo las caídas, y que solamente Dios pudo ayudarnos a reponernos, o Dios pudo ayudarnos a levantarnos. Yo recuerdo cuando se murió nuestro primer hijo, solo el Señor fue el que pudo ayudarnos y pudo levantarnos. Yo recuerdo a muchos hermanos que por justo tal vez estaban sufriendo y cayeron en tantas circunstancias que solo Dios pudo ayudarlos. Solo Dios es el que puede levantarte. Yo quiero que le digas a tu hermano: solo Dios puede levantarte. Amén. Es decir, que tenemos un Dios que cuando sufrimos por justos siempre nos va a levantar. Que podemos caer, todos estamos propensos, pero el problema no es la caída, sino porque Dios siempre nos va a ayudar y nos va a levantar cuando somos justos. El problema es cuando caemos. Y mi pregunta fue: ¿qué hemos aprendido de esas caídas? ¿Qué hemos aprendido de esas caídas? ¿Qué hemos aprendido de ese suelo que muchas veces, o de ese fondo que muchas veces volvemos a tocar? Quiero que entienda que es una bendición levantarnos. Qué tremendo, así como el ave fénix, como dicen muchos, de allí del polvo, a veces de lo más profundo de ese suelo, de ese pozo del lodo cenagoso, el Espíritu de Dios nos levanta. Y es una bendición cuando podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. El Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará caído al justo. Así que quiero que esta noche podamos reflexionar de todas esas caídas. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de ese suelo? ¿Qué nos enseñó el suelo? ¿Qué nos enseñó tocar el fondo? Y hay un problema. Cuando nosotros no sacamos lecciones de nuestras caídas, yo quiero decirle algo: seguiremos sufriendo, seguiremos equivocándonos, seguiremos cayendo, seguiremos cometiendo los mismos errores. Y el Señor tiene una palabra dura en Proverbios cuando usted y yo no aprendemos de las caídas, cuando no aprendemos de cuando tocamos fondo. Proverbios capítulo 26 verso 11 dice: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Por eso en esta noche tenemos que reconocer que el suelo, el fondo, dígame si no, es un gran maestro. Y dice 1 Corintios 10:12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. También la Biblia dice que tenemos que ser sobrios y velar. Velad, dice la Biblia. O sea, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar, 1 Pedro 5:8 dice que estate atento, porque tu adversario, el diablo. ¿Quién es tu adversario? El diablo. Dice que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y yo creo que una lección que tenemos que aprender nosotros los cristianos de la caída o de tocar el suelo es que no podemos decir: a mí nunca me pasará. Porque a veces nos creemos los súper espirituales y decimos: no, a mí nunca me va a pasar, yo nunca voy a caer en eso. Y usted me va a decir: ¿por qué, pastor? Tengo que mirar por lo que te dije recién. Porque tu enemigo y mi enemigo, el diablo, dice que anda como león rugiente buscando para devorarte, buscando el momento oportuno para que le abras una puerta y para que puedas tocar el suelo, para que puedas tocar el fondo. Usted y yo tenemos que entender, hermanos, 3 cosas importantes: que el pecado siempre estará en nosotros, siempre estará allí, porque somos de naturaleza pecadora, y siempre estará buscando tentarnos hasta el día que usted se termine aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque Satanás nunca dejará de tentarnos, porque él quiere verte caer. Y por eso decíamos que tenemos que estar velándose, atentos. ¿Por qué? Porque no podemos bajar nuestra defensa. Quiero que entiendas, porque estamos expuestos a la caída. Por eso dice: el que piensa estar firme. Vio que hay gente que dice: no, pero a mí no me va a pasar. Y es el primero que anda tocando la nariz con el suelo. Por eso es que la palabra, el apóstol Pablo le decía a los de Éfesos, muchachos, le decía, yo le voy a parafrasear Efesios 6:11, usted conoce el texto. Le decía:
vístanse de la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y allí comenzaba a describirle el apóstol Pablo y les decía: no tenemos lucha contra un hombre, contra una mujer. No tenemos lucha contra cosas que son materiales. Hay una lucha en el mundo espiritual. Hay una lucha allí. Y allí comienza a nombrarle por escalafones quiénes son los que pelean contra nosotros. Entonces él le dice: tienen que resistir el día malo. ¿Por qué? Porque al final, cuando ese día termine, tenemos que estar, ¿cómo dice la Biblia? Firmes, firmes. Pero es imposible que no vengan las tentaciones. Es imposible. Por eso hay gente que dice: no, pero a mí no me va a pasar. Yo soy. Cuidado, que piensa estar firme. Mire bien que no caiga, dice la palabra. Pero la Biblia me trae una solución. Yo tengo la fórmula para poder mantenerme. Primero, que no debo pensar que yo soy el único que no va a caer en eso, sino que tengo que estar vestido de la armadura de Dios. Vestido de la armadura de Dios. Porque ese día malo que va a llegar, yo tengo que terminarlo firme. Y Dios me está enseñando que yo no tengo una lucha contra quién, contra sangre y carne, contra personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomemos la armadura. Tomemos la armadura. Y esa armadura tenemos que tomarla, como dice Primera de Pedro, estar atentos, velando siempre con la armadura. Porque usted y yo estamos en guerra. Dígale a su hermano: estamos en guerra. Estamos en una guerra espiritual. Entonces no podemos darnos lujos de decir: voy a bajar las defensas. Porque cuando bajo las defensas, el enemigo se da cuenta. Tu enemigo y mi enemigo se da cuenta cuando andamos con defensas bajas. Se da cuenta por nuestras actitudes. No puede entrar en el pensamiento. Satanás no puede saber lo que estás pensando, pero tiene como un discernimiento, pero yo creo que es por experiencia. Cuando comienza a ver cómo actuamos, cosas que decimos, entonces él sabe cuando las defensas están bajas. Lo segundo que quiero que entiendas, que el suelo, el fondo, nos trae una importante lección que tenemos que aprender. La primera que les dije, que no puedo decir: a mí no me va a pasar. Pero lo otro que el Señor quiere enseñarte en ese momento, quiero que busques Proverbios 24:17. Dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Otra cosa que tenemos que aprender de una caída: nunca te burles de otro. Nunca menosprecies a ese prójimo cuando cae. No te burles. Una de las grandes lecciones de las caídas y los fracasos es que cuando alguien está caído, parece que todo el mundo te está pegando. Todo el mundo te da con un palo. Todo el mundo es duro con críticas. Y a veces nosotros, como cristianos, pensamos que estamos tan firmes y queremos convertirnos en jueces de todo el mundo. Y Dios no nos llamó a juzgar. Dios no nos llamó a juzgar. Porque ese que a veces está en el suelo, la ecuación a veces se da vuelta. Y el que está en el suelo queda arriba, y el que queda en el suelo sos vos. Y no da gusto. Y el hilo siempre él corta por el más fino. Y la palabra nos enseña que así como yo hago, así como yo critico, así como yo juzgo, así seré juzgado. En otras palabras, como dice el libro de Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y lo otro que quiero que entiendas es que la Biblia dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Y otra cosa que no debemos olvidarnos es que la Biblia dice que el soberbio será humillado. El rey Nabucodonosor, dice la Biblia en el libro de Daniel, dice que se llenó de soberbia. La Biblia dice que Dios le dijo que el reino será quitado de ti. Dice que estuvo por mucho tiempo
entre las bestias del campo y el rocío era su techo, y vivía en el monte como un animal por la soberbia. Es decir, que el estado postrero del soberbio es deplorable, es triste, es angustiante, hasta que él pudo reconocer, y en Daniel 4:37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia.